Ok, hola amigos, este es X-Ray Quebec número 2, Charlie Golf. Mi nombre es Sergio y les voy a conversar acerca de la famosa carta de Smith o gráfico de Smith o Smith Chart. Vamos a hablar de eso. Se puede bajar gratis de internet. Aquí lo voy a ejecutar y aquí está el programita. Entonces les explico en qué consiste. Y aquí arriba nosotros tenemos donde se ingresan los datos en este segmento, en este rectángulo. Hay muchos inputs y todas las salidas están aquí abajo. Y aquí hay una carta de Smith bastante básica que yo se las voy a explicar. Bueno, supongamos, a ver, el objetivo de la carta de Smith es eh, visualizar la forma en que una carga, una cierta antena, con una cierta impedancia, conectado a una línea de transmisión, por ejemplo un coaxial, eh, genera una transformación de esta impedancia y nosotros queremos saber cuál es la impedancia en la entrada del equipo, dada la línea de transmisión y dada la antena o carga que está al final. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a suponer que tenemos una línea de transmisión perfecta de 50 ohms que no tiene pérdida y efectivamente está con 50 ohms aquí, una velocidad del cable de 0.66, 66%, y sabemos que es una línea perfecta porque aquí hay solo ceros en esta área, y en cambio una línea real sí tiene aquí algunos coeficientes de pérdida. Vamos a poner aquí la información de la carga, at load, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que la antena tiene 10 ohms de resistencia parte real y 10 ohms de reactancia. Reactancia positiva implica reactancia inductiva. Vamos a setear la situación en 7.1 MHz, supongamos que esa es la frecuencia que nos interesa, y vamos a fijar el largo del coaxial o de la línea de transmisión en 0.0625 largos de onda. La velocidad del cable, ¿no es cierto?, afecta el largo de onda. Entonces aquí yo tengo varias opciones de largos. Puedo medir yo en metros, por ejemplo. Podría medir un cable de 10 metros, 11, 12. Pero es mucho más simple trabajar aquí en largos de onda. Entonces vamos nosotros a fijar aquí en 0.0625 el largo eléctrico del cable coaxial. El largo eléctrico depende de la frecuencia y de la velocidad del coaxial. Vamos a suponer que estamos con 100 watts y vamos a ver ahora la información de la línea de Smith, el gráfico de Smith. El gráfico de Smith está utilizando 50 ohms como valor de impedancia base. Esos 50 aparecen aquí arriba. Entonces, este uno que está acá en el centro del gráfico representa, digamos, el 100%. El 100% de estos 50 ohms. ¿Okay? Aquí este punto de aquí representa el 20%, que vendrían a ser 10 ohms, y esto representa 0. Aquí hay una resistencia entonces de 0 y aquí lo que hay es un cortocircuito. Al otro lado hay una resistencia parte real infinita, quiere decir un circuito abierto, ¿cierto? Muy bien, entonces en esta línea horizontal nosotros vamos a medir la resistencia parte real. Y la, eh, todos estos círculos que están aquí representan la misma resistencia real. Por ejemplo, 0,5, 0,5, 0,5. Todo esto es resistencia real 0,5. Para arriba también. Hasta acá. Y lo que es reactancia, que es la otra parte de la impedancia, se mide acá. 0,5, 1, 2, 0,5, 5, etc. ¿Ya? Entonces, yo puedo localizar aquí, dentro de este gráfico, nuestra antena. Nosotros sabemos que nuestra antena tiene 10 de resistencia parte real. Como estamos trabajando en base 50,
10 representa el 20%, o sea 0.2. 0.2 en alguna parte de este círculo que tiene una resistencia real de 0,2 va a estar nuestra antena. Respecto a la reactancia, sabemos que la reactancia es de 10 ohms también y la vamos a ubicar en este caso respecto a 50. 10 respecto a 50 es 0.2 o el 20%. Entonces la reactancia, como es positiva, 20% se va a ubicar acá. En resumen, nuestra antena se ubica en este punto. 20% o 0,2 parte real, 20% 0,2 reactancia. Aquí está nuestra antenita. Y fíjense que está con azul, porque aquí está en azul la antena, y aquí están los datos en azul de la antena. Indica lo mismo anterior. 10 ohms parte real, 10 ohms reactancia, el módulo de la impedancia 14.1 y la ROE que es 5.2. La ROE no es aceptable, es demasiado alta, y entonces veamos esta antena al pasar la información, ¿cierto? La corriente a través de todo el cable de transmisión. ¿Qué es lo que yo leo en la entrada del cable? Es decir, donde se conecta el equipo de radio. Bueno, aquí el software me está diciendo que vamos a leer 13.8 ohms en la entrada, parte real, y una reactancia de 32.3. La ROE es exactamente la misma. Muy bien. Este punto lo vamos a ubicar, y esta es la gracia de la carta de Smith. La gracia es que esta información antiguamente no era posible de obtener cuando no habían computadores o los cálculos eran demasiado lentos en computador. Entonces, esta información que está aquí es la que nosotros vamos a leer en la carta de Smith. Esta es la información de la antena y esta es la información de la entrada de la línea. Entonces ya tenemos ubicada aquí la antena. Entonces, para encontrar el resultado, lo que necesitamos saber primero es el largo eléctrico de la línea de transmisión. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una línea recta desde el centro, 50 ohms, porque la línea es de 50 ohms, recto, que pase por este punto 2 y que toque, digamos, el borde de la carta. Aquí vamos a tener un número, que yo se los voy a mostrar a continuación. Ese número va a ser un largo. Nosotros le vamos a sumar el 0.0625 y vamos a rotar esto hacia la derecha. Y al rotar, toda esa longitud nos va a dar un nuevo punto de acá. Si yo trazo una línea recta desde este nuevo punto hacia el 1, vamos a dar con este punto. La línea va a pasar por este nuevo punto, y entonces si la distancia entre 1 y este punto se mantiene entre 1 y este punto, definitivamente esta es la información de impedancia en la entrada de la línea. Verifiquemos así muy al ojo este punto. Este punto nos dice que es en parte real aproximadamente un 30%, un 25%, ¿cierto? Porque está entre punto 2 y punto 5. Supongamos que sea 0,3. 3 por 5, 15. Más o menos 15, bueno, tengo 14, 13.8. Muy bien. Y lo que es ahora la reactancia. Fijémonos que está entre 0,5, la reactancia se mide así, ¿no es cierto? Entre 0,5 y 1. Más o menos 0,6, tal vez 0,7, 0,6. 6 por 5, 30, y voy acá, 32. O sea, efectivamente, este punto de aquí en el gráfico nos está dando esta información acá, ¿cierto? Coincide. Entonces, repito, dada una información de una antena, impedancia, parte real y parte reactancia, dado un largo de un coaxial, dada una impedancia de un coaxial y dada una velocidad del cable de ese coaxial, yo puedo saber cuál es la impedancia en la entrada del cable coaxial.
Ahora les voy a mostrar eso en el papel. Aquí. Ahí. Esto va así. Más o menos. Entonces, dice lo siguiente. Voy a doblar esto un poquito. Más bonito. Ahí. Ojalá que se vea esto. Voy a bajarle aquí el contraste. Ahí. Muy bien. El centro está aquí, ¿cierto? Es el 1, que representa el 50%. Yo tengo aquí el Z de la carga, ZL, load, la impedancia en la entrada, ¿cierto? Voy a tirar una línea recta que va a pasar desde el centro hasta la impedancia de la antena, más o menos, hasta el final. Ahí. Entonces, aquí en este sector yo tengo longitud de onda, una medición que avanza hacia allá. Si yo leo aquí, tengo en este sector un largo de onda, lo voy a escribir aquí, 0.032 aproximadamente. Porque está, fíjense ustedes que aquí está el 0.04, 0.05, 0.03, está por aquí, más o menos. Muy bien. Entonces, yo sé que el largo de nuestro coaxial, es de, lo dijimos, 0.0625. Entonces, el largo dijimos que era 0.0625. Si yo sumo a este 0.032 lambda el 0.0625, me va a dar un largo, debo tenerlo por acá, creo que hice el cálculo, no sé dónde lo puedo haber metido. Exacto, aquí lo tengo, 0.0945. 0.0945 lambda. Entonces tengo que ubicar aquí ese largo. Más o menos tengo aquí el 0.09, tengo ahí el 0.09, ahí tengo el 1, más o menos en la mitad, me lo voy a jugar por ahí. Y entonces voy a tirar con la regla ese punto. Todo esto está muy aproximado hasta allá. Muy bien. Y lo otro, necesito yo medir la distancia. La distancia de aquí hasta la carga, más o menos 5 centímetros en este caso. Y por acá, más o menos 5 centímetros. Más o menos me viene a dar por aquí. A ver si me di bien. No, estoy re mal. 5 centímetros por acá. Más o menos. Ok. Entonces, el ángulo me está midiendo el largo del cable, que en este caso era 0.0625. Esto me permite trazar la otra línea que va hacia el centro. Y con este largo, este segmento desde aquí hasta acá, siendo igual a este segmento que está acá, yo llego hasta ese punto. Entonces este segmento, esa flecha, es igual de largo a esta flecha y llego a este punto. Tenemos que leer este punto, que es el Z in, ¿cierto? La impedancia en la entrada. Me está indicando esto, parte real, entre 0.3 y algo, ¿ya? Aproximadamente, voy a poner Z igual 0,3, muy redondeado, y vamos a poner acá, yo creo que lo había hecho ese cálculo en alguna parte, 13,80, déjame chequear aquí, entre 0,2 y 0,3, 0,276 en realidad, lo voy a escribir bien, Z igual 0,276 más, ahora tengo que medir la reactancia,
aquí medir yo la resistencia. Está más o menos por aquí, entre 0,3 y 0,2, 0,27. Y lo que es la reactancia se mide así. Está entre 0,6 y 0,7. 0,6 está ahí, 0,7 está ahí. Entonces yo diría que 0,644. 0,644 J. Esa es la reactancia. Muy bien, pero esto se refiere a tanto por ciento, porque lo que está aquí adentro son todos, digamos, porcentajes, llamémosle. Entonces, para pasar a la impedancia en base 50, tengo que multiplicar esto por 50. Si lo multiplico por 50, me va a dar, donde lo tengo, a 13,82. 13,82 más 32,2 J. Y vamos a verificar si es eso lo que nosotros teníamos acá en nuestro programita. Resistencia, efectivamente 13,82 y reactancia 32,2. Esa es la forma entonces más simple en la cual uno puede utilizar esta carta de Gantt, esta carta de Smith. Bueno, entonces como se ve, este programita, el TLD, Transmission Line Details, que es gratuito, hace todo el trabajo y mucho más de lo que nos muestra la carta de Smith. Por lo tanto, en realidad no necesitamos utilizarla, a pesar de que todavía muchos análisis de antenas se utilizan, porque muestra gráficamente el comportamiento de la impedancia para distintas frecuencias, para distintas y cómo adaptar impedancias. Bueno, yo les voy a mostrar por último, para terminar, otra característica de este programa, por el cual se los recomiendo, es la siguiente. Supongamos que nosotros queremos trabajar en 28 MHz. Entonces me voy a poner acá, ¿cierto? En 28 MHz. Ahí está. Y supongamos que vamos a utilizar aquí un cable, supongamos un RG58, por ejemplo este. Vamos a poner un RG58. Este cable obviamente tiene pérdida, aquí se ve, y vamos a suponer el caso que la antena está perfecta. Entonces vamos a poner aquí 50 ohms y vamos a poner aquí 0 reactancia. Esta es una antena perfecta. Ahora vamos a poner esta antena a unos 25 metros de altura. Entonces voy a cambiarme aquí la longitud a metros y voy a poner aquí 25. Pero además, 25 metros desde la antena hasta la base de la torre. Supongamos que tenemos 15 metros más para llegar de la base de la torre hasta el equipo de radio. Entonces 25 más 15 van a ser un total de 40 metros. Entonces el largo del coaxial RG58, 40 metros. Entonces lo que nos permite este programa apreciar aquí es cuál es la pérdida que estamos asumiendo. En primer lugar, podemos ver el comportamiento del cable. Si ustedes se fijan aquí en este gráfico, ahí nos muestra que en 28 MHz, tenemos una pérdida aproximada de, no sé, 8 decibeles por metro lineal de coaxial. Pero en nuestro ejemplo, vuelvo, tenemos 40, no tenemos 100 metros, por lo tanto va a ser una fracción de lo anterior. En efecto, ahí tenemos 3.345 decibeles de pérdida. Eso es bastante, es súper significativo, ¿no es cierto? Y si me cambio a un RG8,
aquí un RG8X, la pérdida cae notablemente a 2 decibeles, pero aún así 2 decibeles es bastante. Si yo pongo acá 100 metros, entonces va a coincidir los 5.172 aquí, de lo que me muestra acá, ¿cierto? 5172 cuando tengo 100 metros en 28 MHz. Muy bien. Entonces, este programa presta una ayuda importante para elegir el tipo de coaxial. Podemos poner ahora un coaxial desadaptado. Por ejemplo, pongamos aquí una línea abierta de 600 ohms. Baja nuevamente la pérdida en 100 metros. Un tubular, como los que usan las transmisiones de televisión, los equipos de radio de televisión. 3.6, pero estos resisten mucha potencia. En fin, y aquí vuelvo a una línea normal, ideal, 50 ohms, sin pérdida. Claro, la pérdida es cero. Eso es línea de transmisión, el gráfico de Smith y este programita que se llama Transmission Line Details o TLD, Tango Lima Delta. Chao, XQ2 Charlie Golf, Sergio por La Serena.